Hey, muy buenas familia y bienvenidos seis a otro nuevo vídeo del canal. En este vídeo vamos a ver cómo hacer una migración de la forma más rápida, más limpia y más fácil, que es hacerlo manual. En vez de utilizar plugin como normalmente he visto que se suele hacer, pues el otro día publicó un tweet y bueno, hubo ahí como cierto debate entre si es mejor el plugin, si es mejor hacerlo manual. Para mí hacerlo manual, que es como yo en su momento aprendí a hacerlo, me parece la forma más fácil, más cómoda y más rápida, ¿vale? Y más limpia sobre todo, porque los plugins, yo utilizo por ejemplo el All-in-One VP Migration y este plugin lo que hace es, al menos en mi caso, cuando yo lo utilicé, básicamente te reorganizaba todos los directorios, incluso te llegaba a crear duplicados de algún archivo y la verdad no me parece bueno, ¿vale? Prefiero hacerlo manual, pues sé lo que estoy metiendo, ¿vale? Lo que estoy exportando y todo. Así es que, bueno, pues esa es la razón por la que estoy haciendo este vídeo y os voy a enseñar cómo hacerlo. Básicamente, para quien no sepa lo que es migrar una web, es cambiar tu proyecto web de un servidor a otro, ¿de acuerdo? O de tu máquina local mandarla a un servidor, ¿vale? Bajo un dominio y todo eso. Vale, bueno, vamos al lío. Aquí he dibujado una pequeña pizarrita con los pasos a seguir y el sitio web. O sea, básicamente para aterrizar lo que os quiero explicar, un sitio web hecho en WordPress tiene una base de datos y archivos, ¿vale? Bueno, en verdad cualquier web, esté desarrollada código, lo que sea, tiene una base de datos, tiene archivos y básicamente es lo que necesitamos para migrar la web a otro sitio. Ya si tienes, por ejemplo, que quieres exportar el tema del correo corporativo o lo que sea, bueno, pues hay algunos pasos más, ¿vale? Pero este ejemplo que vamos a ver es muy sencillo y ya veréis lo fácil que es y lo limpio que es y lo rápido, ¿vale? Entonces, eh, yo os voy a explicar básicamente por encima para no enseñaros tampoco los dominios y todo eso, cómo se hace, ¿vale? Los pasos a seguir son los siguientes: exportar la base de datos, hacer una copia de todos los archivos de la web, creas un dominio y su directorio en el nuevo servidor, que cuando creas el dominio con cPanel te crea un directorio para ese dominio. Creas una base de datos vacía, descomprimes el archivo que comprimido, eh, vamos, de cuando has hecho la copia en la carpeta de ese dominio en el nuevo servidor. Y cuando una cosa que eso es que también hay que, cuando creas la base de datos, ¿vale? Que hay que crear una base de datos vacía, como está dicho en el paso 4, te pedirá que la base de datos tenga un nombre, te pedirá que el usuario, eh, o sea, esa base de datos tenga un usuario y una contraseña para esa base de datos únicamente. Y entonces lo que tendrás que hacer es cambiarlo eso en el wp-config, porque lo más seguro es que no sean iguales a como estaban en el servidor antiguo. Y por último, habiendo seguido todos estos pasos anteriores, apuntar las DNS de tu dominio a los del nuevo servidor y todo debería funcionar igual, ¿vale? Dicho lo cual, pongamos el caso de que yo quiero migrar esta web de jorgehudson.com, ¿vale? Que no es el caso, no la voy a migrar, estoy muy bien en Vana Hosting, eh, pero eso, si la tuviera que migrar, pues bueno, una cosa que os recomendaría es que si tenéis un plugin para el tema de la caché, como VP Rocket o Lightspeed Caché, lo desactivaría. ¿Por qué? Porque he comprobado, me ha pasado antes, que teniendo ese plugin activado me daba problemas la base de datos a la hora de importarla en el nuevo servidor, ¿vale? La exportas mal y ya luego cuando la vas a importar no funciona, ¿vale? No, eso. Entonces esto recomiendo tenerlo desactivado. Podéis limpiar la caché antes de desactivarlo y luego desactivarlo y hacer la copia de seguridad y todo eso. Vale, entonces paso por paso.
vamos a ver, aquí, ¿vale? Si os vais aquí para exportar la base de datos, digo, ¿vale? phpMyAdmin, entráis y vais a ver un panel, que voy a sacaros, para no enseñaros todos los dominios y eso, y no tenéis que estar aquí editando a tope, pues veréis una cosa como esta, ¿vale? Si accedéis aquí, ¿vale? Vale, pues si os venís aquí a exportar, dejáis esto tal cual, le dais a exportación rápida y formato SQL, le dais a exportar, esto os exportará un archivo .sql, que es el que luego tendréis que importar en la nueva base de datos que creéis, ¿de acuerdo? Vale, pues teniendo eso en cuenta, otra cosa que vamos a hacer, cuando tú vienes aquí a tu cPanel, tú puedes venirte al administrador de archivos. A ver, ¿dónde está aquí el File Manager? Que no lo encuentro. File Manager. Os venís aquí al File Manager, os vais al directorio que en vuestro caso corresponda de vuestro proyecto, ¿vale? Y tendréis pues todos los archivos de vuestro proyecto, ¿de acuerdo? Entonces con esto lo único que tenéis que hacer es coger todos los archivos, el htaccess, todos los archivos de WordPress, el setting, config, todo, ¿vale? Lo cogéis todo, hacéis una copia de seguridad y con las mismas, o sea, tendría que quedaros algo así, ¿vale? Tendría que quedaros un backup del día que eso, que lo habéis hecho, .zip, ¿vale? Entonces esto y el SQL que hemos exportado de la base de datos son los dos archivos que necesitamos para hacer la migración correctamente, ¿vale? Entonces, dicho lo cual, ahora el siguiente paso sería crear el dominio con su nuevo directorio, que si tenéis un cPanel parecido a este, vaya, tenéis cPanel, ponéis aquí domains o dominios y os venís aquí para crear el dominio, veréis algo como esto, ¿vale? Entonces aquí ustedes creáis el dominio y ya te le dais aquí a submit. Cuando ya tenéis eso, ya tenéis el directorio creado, lo único que tendríais que hacer sería crear la base de datos, que viniendo aquí a databases, MySQL databases, ustedes ya podéis crear una nueva base de datos y ponerle un usuario y una contraseña a esa base de datos. O sea, primero creéis la base de datos. Cuando tenéis la base de datos creada con un nombre que sea, por ejemplo, en mi caso sería el prefijo y Jorge, por ejemplo, para identificar la base de datos. Luego podréis crear un usuario y una contraseña asignándolo a esa base de datos, ¿vale? Es sencillo. Sería algo como lo que os voy a enseñar ahora. Aquí puedes poner prueba, por ejemplo. Creéis la base de datos, ya la creáis. Y luego pongamos que la base de datos se llama Jorge Hudson, que es así, ¿no? Vale, pues yo primero creo el usuario, el nombre del usuario, el password, lo creo, y ya entonces, cuando ya tengo el usuario creado, tengo que asignar ese usuario, que en este caso sería Hudson SEO, a la base de datos Jorge Hudson. Le doy a add y listo. ¿De acuerdo? Ya tendría el usuario, una base de datos nueva, un usuario nuevo y una base y una contraseña de ese usuario nueva, y esos datos luego los vamos a cambiar en el wp-config php, que claro, cuando subimos en el nuevo servidor, en el file manager, en el gestor de archivos, el archivo zip comprimido con todos los archivos de nuestra web,
lo exportamos, ¿no? O sea, lo extraemos, los archivos que hay ahí, y ahí tendremos nuestro vpconfig del antiguo servidor, ¿vale? Este archivo de aquí, el vpconfig.php. Entramos ahí y ahora os voy a sacar una captura de básicamente el archivo, lo que tendríais que editar en este caso. En este caso tendríais que editar el nombre de la base de datos, el nombre de la base de datos, el dbuser y el dbpassword, ¿vale? Entonces, para tienen que coincidir con el usuario, el nombre de la base de datos y la contraseña que habéis creado en el nuevo servidor para que funcione. Si no, no os va a funcionar, ¿de acuerdo? Pero eso sería básicamente todos los pasos que tenéis que seguir para poder migrar vuestra web con éxito. Y luego, por último, pues si tenéis el dominio en un proveedor de dominios distinto, o sea, que no lo tenéis donde mismo tenéis el servidor contratado, lo tenéis aparte o lo que sea, lo único que tenéis que hacer es apuntar las DNS de vuestro nuevo servidor, de ese dominio, las DNS de ese dominio a vuestro nuevo servidor, ¿de acuerdo? Y ya con eso ya debería de funcionar correctamente. Eso sería la forma de hacer la migración. Como veis, súper rápido, súper fácil y súper limpio. O sea, os vais a cambiar los archivos y la base de datos de sitio tal cual están. Ni vais a crear duplicados de archivos, ni vais a reorganizar las carpetas. Está todo igual que estaba en el antiguo servidor, ¿de acuerdo? Así es que por aquí podemos acabar el vídeo. Creo, es que no os quería enseñar ahí porque ahí tengo todas las webs y todo, y no quería enseñaros todos los dominios, que hay mucho listo. Así que si alguna duda o lo que sea, tenéis también en la descripción el link de mi comunidad de Discord, y por ahí podemos resolver dudas que tengáis en un momento dado en vuestras migraciones. Suscribirse al canal si os ha gustado este vídeo y nos vemos en la próxima.